al asesor de la oficina del enviado a Afganistán y a Pakistán durante la administración de Barack Obama. Es decir, un analista que además es de origen iraní. Maneja los temas de las relaciones con el Islam, Oriente Medio y relaciones internacionales. Fue el gran asesor de Richard Holbrooke, el hombre que manejó el tema de Afganistán y Pakistán. Conoce el tema. Y David, esa es la primera pregunta para Vali Nazar. Vali Nazar. El contraataque que se espera ahora de Israel después de los 200 misiles que envió Irán ya es el comienzo en firme de esta guerra. Good morning, Mr. Ali. Thank you for being with us this morning in W Radio. Thank you. And let us begin by asking, do you believe that the counterattack expected from Israel from this ballistic missiles, the more than 200 ballistic missiles, it's the beginning of the war? It all depends on what that counterattack is and what kind of damage it does and what symbolism it has. So Iran has said that it will retaliate to Israel's retaliation. So it remains to be seen. It depends on where does Israel attack, on Iran itself or on Iran's allies outside of Iran, what kind of attack it is and what kind of damage it creates. Pues dice que depende de cómo sea ese contraataque, del simbolismo que tenga, del daño que pueda hacer. Nos dice que Irán ya dijo que va a tener una retaliación a esa respuesta que pueda tener Israel. Entonces depende de cuándo Israel ataque a Irán, si ese ataque va a ser directamente a ese país o un aliado fuera de Irán, qué tipo de ataque haga y el daño que pueda ocasionar. El hecho de que Israel le dé la espalda a Naciones Unidas declarando persona no grata al secretario general no es algo que debería convertirse en un llamado de atención al mundo, y es que Israel no respeta las normas internacionales y que Israel no respeta a Naciones Unidas. Mr. Advisor Ali, do you believe that this wake-up call that Israel is doing against or turning its back on the United Nations Secretary Antonio Guterres, it's actually a wake-up call to the world that Israel is not respecting the international laws or the international community? No, because I think this is not the first time that the UN Secretary General has not been welcomed in Israel. There have been previous occasions, but also this comes in after many other clashes between Israel and the United Nations, bombing of United Nations offices in Gaza and in Lebanon, and also Israel's situation with the International Court of Justice and the International Criminal Court. And those earlier confrontations did not have an impact on Israeli policy, so I do not anticipate this either. Nos dice que no, porque realmente no es la primera vez que Israel le da la espalda o no le da la bienvenida al secretario general de las Naciones Unidas. Ya en ocasiones anteriores lo ha hecho. Esto viene después de que pues las Naciones Unidas sean bombardeadas por Israel en sus oficinas en Gaza, en el Líbano. Nos dice que la situación de Israel también con las altas cortes internacionales es bastante complicada y esas confrontaciones no han tenido un impacto real en la política interna de Israel o en las decisiones que ha tomado sobre esta guerra. Vale, yo quiero preguntarle desde Washington, usted ha sido crítico en muchos temas de la política exterior de los Estados Unidos. En este caso, con lo que está ocurriendo, con lo que vimos ayer, ¿qué piensa del manejo que le ha dado la administración Biden a la situación? ¿Hay un fracaso de la administración Biden? Ali, this question comes from our correspondent in Washington. You've been very critical about the foreign policies of the United States. And in this case, what do you think about the way the Biden administration is handling the situation? Has there been any failure?
I don't think they've handled the situation well at all over the past year. In a way, the United States has systematically, since October 7th last year, lost control of the situation in the Middle East. It has not been able to deliver a ceasefire in Gaza. It was not able to deliver a ceasefire along the Israel-Lebanon border. In fact, it had to admit that Israel did not even consult with it when it decided to kill Hassan Nasrallah. And it has not been able to avert escalation of tensions between Iran and Israel. So in many ways, its presence in the region, other than supplying Israel with weapons and providing Israel with support, has been a failure. It's not like the United States of all times when it was able to impose its will on the region. If it didn't want war, it could stop war. If it wanted diplomatic solutions, it could force diplomatic solutions. That's not the United States that we are seeing. And on the policies that it actually put forward, like ceasefire in Gaza, like shuttle diplomacy between Lebanon and Israel, it has failed. None of those have actually produced anything. ¿No cree que la administración Biden haya manejado bien la situación en el último año? Nos dice que Estados Unidos ha sistemáticamente desde octubre 7 perdido el control en el Medio Oriente, no ha podido lograr ese cese al fuego en la Franja de Gaza, no ha podido lograr ese cese al fuego en la frontera entre Israel y el Líbano. Nos dice que Israel incluso ni siquiera consultó cuando mató a Hassan Nasrallah. Nos dice que no han podido evitar esa escalada de tensiones entre Irán e Israel. Entonces muchas, digamos que la presencia de Estados Unidos en la región pues no ha hecho mucho más allá de proporcionar a Israel con armas y darle apoyo a Israel, así que ha sido un fracaso absoluto ese manejo que le ha dado la administración Biden, porque Estados Unidos no es el Estados Unidos de todos los tiempos que podía imponer su deseo en la región, podía parar una guerra si así lo deseaba, podía forzar un cese al fuego o una solución diplomática si así lo quería. No es el Estados Unidos ese que estamos viendo ahora mismo, porque ha perdido absolutamente todo el control de la situación, ni siquiera ha podido lograr una solución política en la Franja de Gaza. O sea, todas las intenciones diplomáticas que ellos tienen han fracasado. What you just said could be the cost of the next elections in the United States? I mean, elections in the United States are generally not about foreign policy. But if the Middle East ends up in a situation of war, I think that situation favors President Trump because Americans will look at the quality or the image of a commander-in-chief, of a president that's going to take the country to war. And I think many polls suggest that Donald Trump has an advantage there. So I think the Democrats will it's much more risky for the Democrats if the United States goes to war, which raises the question of why the administration is not doing more to prevent that from happening. Nos dice que las elecciones, le preguntaba a Julio que si lo que acaba de decir quiere decir que eso le puede costar las elecciones en los Estados Unidos. Dice que las elecciones en ese país no son o no se tratan de la política internacional. Nos dice que pues si sí se desata una guerra en el Medio Oriente y termina esta situación en una guerra mucho más amplia en la región, pues esa situación puede favorecer al candidato Trump, porque los estadounidenses ven esa cualidad en él, esa imagen de un comandante en jefe que puede llevar a un país, en este caso los Estados Unidos, en la guerra. Ahí Donald Trump tiene la ventaja. Entonces es muy arriesgado para los demócratas si Estados Unidos, digamos, va a la guerra o participa en esta guerra, porque sí surge esa pregunta de por qué la administración actual no hace más para solucionar esta guerra y para desescalar el conflicto, si a los demócratas es a quien más va a afectar. Mr. Nazar, you were born there in Iran. I don't know if you have a family there, friends, cousins, uncles, parents, grandparents, but I would like to ask you how is the situation in the day by day in Tehran?
Does the people care about this? Does the people care that Nasrallah was dead? Does the people care about what could be the response of Israel? The people in the street, your friends, your family, the day-by-day life in Tehran. Well, not all Iranians have the same reactions. Of course, no Iranians want war. And they are very worried about that because they understand that the stakes are very high. But when it comes to whether they've cared about Hassan Nasrallah dying or not, or whether Iran is involved, the opinions are divided. Majority of Iranians may say that the cost of Iran's involvement in Lebanon, support for Palestinians, etc., is too high, and that they shouldn't be involved over there. But also there is a segment of the population that is also angry at Israel's conduct of the war in Gaza, and they view the killing of Nasrallah or the killing of Ismail Haniyeh, the leader of Gaza, inside Iran, as a direct challenge to Iran's position, and therefore react in a nationalistic way. And I think Iranians are sophisticated in the way that they large numbers of them sympathize with the Palestinians, are angry at Israel's behavior. They do view that Israel is the one that is escalating and is an aggressor, but at the same time would not want their country to be in war, and may, depending on what side of the political spectrum they are, criticize their government's policy decisions. And these things may change day to day. There were celebrations in some parts of Tehran yesterday after Iran launched the missiles. Some Iranians may feel pride in it. Others may feel tremendous amount of worry. There was also long lines at Iran's gas stations for people worrying about an Israeli attack and impact on Iran's economy. Mr. Nazar, thank you very much for your time, and we hope that there will be any solution of this tremendous and deep crisis on the region. Thank you again. Thank you very much for having me. It was good speaking with you. Thank you. ¿Qué dijo al final, Gracie? Le preguntaba a Julio, como él nació en Irán, no sabemos si tiene aún familiares ahí que vivan en Teherán, pero le preguntaba por la situación en ese lugar, las reacciones que podrían tener las personas en Irán, si les importa la muerte de Nasrallah o les preocupa una respuesta de Israel. Dice que no todos los iraníes tienen la misma reacción. Obviamente ningún iraní quiere la guerra, les preocupa que vayan a la guerra porque entienden que es un riesgo alto, pero sí nos dice que está la opinión dividida frente a la muerte de Nasrallah y el involucramiento de Irán en esta guerra. Nos dice que la mayoría piensa que el riesgo de que Irán se involucre en esta guerra de Israel es bastante alto y no deberían, pero si hay un sector de la población molesto por los ataques de Israel en la Franja de Gaza, nos dice que les molesta la muerte de Nasrallah, le molesta la muerte de Ismail Haniyeh en Irán, entonces lo ven como un desafío a Irán. Entonces si quieren, digamos, ese sector de la población una respuesta mucho más nacionalista frente a lo que está pasando. Nos dice que hay un sector de la población en Irán que pues sí creen que Israel es el agresor, el que está escalando esta guerra, pero al mismo tiempo no quieren ver al país en guerra. Entonces sí hay, digamos, esas opiniones divididas dependiendo del lado político en el que se encuentren, en el que critican las decisiones que toma Irán, pero esto puede ir cambiando día a día. Vimos celebraciones ayer en Teherán, en ciertas partes de la ciudad, cuando Irán lanzó estos misiles, pero a otros les preocupa y se vieron también esas filas largas en las estaciones de gasolina, preocupándose por el impacto que pueda tener en la economía.